Muy buenas noches, espectadores de Estado de Alarma. Muy buenas noches a todos los patriotas que estáis esta noche sintonizándonos para hablar de, bueno, pues de los temas de actualidad que nos ocupan. Y especialmente hoy queremos hablar de esa noticia que hemos conocido a lo largo del día de hoy y por el cual, bueno, pues la Fiscalía Anticorrupción, pues bueno, pues tiene interés en citar a declarar al hermano de Ayuso por el tema este del contrato de las mascarillas en Madrid. Lo cierto es que, bueno, como sabéis, hace ya unas semanas, desde la izquierda se presentó en los juzgados, bueno, pues la correspondiente querella, porque quería que se investigase esa contratación de 250.000 mascarillas por 1,5 millones de euros en la primera ola del coronavirus. Como sabéis también, todo eso, bueno, se fue presentado por todos los grupos de la izquierda madrileños, como PSOE, Unidas Podemos y Más Madrid. Al mismo tiempo, bueno, se supo que el hermano de Ayuso, tal como además reconoció la propia Comunidad de Madrid, solo uno de estos importes en total de por 55.000, sí, poco más de 55.000 euros, se correspondía, bueno, pues con el polémico contrato. Quiero que veamos este tema hoy aquí con nuestros invitados que nos acompañan y también hablemos de los temas bueno, pues que se ha producido a lo largo del día, como esa coartada, ¿no? Ese chivo expiatorio de Putin utilizado por Pedro Sánchez con el truquito de Putin como coartada. Pero bueno, vamos a hablar de todo esto poco más tarde y ahora dejadme que salude y dé la bienvenida a nuestros compañeros de tertulia esta noche, que no son otros que Roberto Centeno. Buenas noches. Muy buenas noches. Y José Manuel Calvo, ¿qué tal? Muy bien, buenas noches. Muy buenas. Oye, pues vamos a ver, la pregunta que os hago, que es un poco la que da título a nuestro programa de hoy. ¿Imputarán a Ayuso por el caso de su hermano? Roberto. Bueno, vamos a ver, yo este tema, yo me temo que no ha coincidido contigo, pero ya lo he comentado aquí hace ya algún tiempo. Y no es lo que yo opine, que realmente pues tiene poca importancia porque yo no soy jurista, sino lo que me ha dicho un grupo de juristas que está probablemente entre los mejores juristas de España. Y lo tengo que repetir aquí, porque esto se lo he dicho, se lo he hecho llegar, mejor dicho, porque yo no la conozco personalmente, a mi admirada Isabel Díaz Ayuso, cosa que enfadará mucho a José Manuel Calvo y dirá en sus tweets que viene aquí a retratar a los admiradores de Vox, de Putin y de Ayuso. Yo, desde luego, de Ayuso soy un total y absoluto admirador. Pero bien. De Putin también, no te olvides, Roberto. Perdón, y Putin también, sí, y Putin también. Mira, ¿por qué no te lees unas declaraciones que ha hecho, que mira, yo se las puedo mandar no sé a quién, pero bueno, a alguien de ahí para que te las envíe. Si te quieres enterar de lo que está pasando, ha hecho esto, la persona que más sabe de esto, el mejor historiador que tenemos ahora, que es César Vidal, que está en Miami, unas declaraciones a una televisión norteamericana latina sobre los porqués de la invasión de Ucrania, por qué ha sido y cuáles son todas las razones. Y después que te leas eso, entonces hablas. Porque mientras tanto hablas de lo que te cuentan los globalistas y Soros. Parece mentira. No, Roberto, no. Pero bien, vamos a ver, por centrarnos. Si me haces una pregunta, lo único que te pido es lo siguiente. Luego ya no vuelvo a hablar. Pero quiero que me dejes exponer el tema jurídicamente hablando, tal y como lo han expuesto algunos de los mejores juristas de este país. Venga. Bien, lo que dicen estos juristas, amigos, y que yo se lo he trasladado a Isabel Díaz Ayuso, y ahora os diré lo que me respondió, lo que me respondió realmente Miguel Ángel Rodríguez, no ella. Bien, lo que dicen estos juristas es que Isabel Díaz Ayuso está actuando muy mal, porque se ha limitado hasta ahora
y se está limitando a defenderse de las acusaciones que son acusaciones de carácter penal hechas por determinadas personas, por cualquier persona. Pero como no me voy a hablar a todos, voy a hablar de tres que citaban exactamente estos juristas. Concretamente decían: Isabel se equivoca totalmente. Tiene que pasar de una situación pasiva, como es la que está, que se limita simplemente a defenderse verbalmente de las acusaciones que le hacen, a dejarse de gilipolleces y plantear una querella penal contra aquellos que la acusen. Bien, ¿contra quién decían estos juristas o dicen estos juristas que tenía que haber presentado una querella penal y por qué? Y que se equivocaba no haciéndolo. Bien, las personas con las que tenía que haber presentado una querella penal es contra dos delincuentes, Casado y Egea, que son dos delincuentes, que manda narices que el PP tenga ahora mismo de presidente a un delincuente, y contra Bolaños. ¿Por qué razones? ¿Por qué razones aducían esto? Me decían, y leo textualmente: aparece una connivencia entre Casado y Bolaños en virtud de la cual transaccionan lo siguiente: tú me entregas el control total del Tribunal de Cuentas y yo consigo que la Fiscalía General del Estado admita una querella sin fundamentos jurídicos ni fácticos contra tu persona, contra su persona, perdón, lo que supone una proposición al delito que en sí mismo es un ilícito penal. Esto es lo que sostienen los penalistas. Y Isabel Díaz Ayuso se ha equivocado no haciendo esto, porque ella tenía varios motivos, aparte de otros ilícitos que habían cometido Casado y Egea. Me parece el más importante, el de Bolaños, que, como repito, proposición al delito que en sí mismo es ya un ilícito penal. ¿Qué me contestan a estos? Me contestan una cosa que me parece simplemente asombrosa. Y ahora mismo, con lo que acabas de decir, demuestra que estos señores tenían toda la razón. Me dicen concretamente, dice: no queremos hacer sangre. Y, por otra parte, como Isabel es inocente, la Fiscalía General del Estado la va a declarar inocente. Lo cual, y con perdón, es ser más tierno que el Día de la Madre. Porque la Fiscalía General del Estado, igual que la Fiscalía Anticorrupción, están a las órdenes del sátrapa de la Moncloa. Y van a hacer lo que les digan. Entonces, lo que van a hacer, no sé exactamente lo que van a hacer, pero sé lo que no van a hacer. No la van a desimputar. Pueden hacerlo a lo bestia, prevaricando a lo grande o prevaricando a lo pequeño. O digamos... pero simplemente con que la mantengan imputada y no la declaren ni inocente ni culpable, ya la colocan en una situación políticamente imposible. Y el señor Feijóo, que va por ella, aunque le ha prometido que le va a dar la presidencia del PP de Madrid, y que es una ingenuidad por su parte, total y absoluta. Y el señor Sánchez, se la quieren cargar y se la van a cargar. Y lo que van a hacer la Fiscalía, lo que va a hacer la Fiscalía, probablemente, porque son malos pero no son tontos, es simplemente mantenerla imputada. Igual que los de la Fiscalía Anticorrupción, que, bueno, pues mirarán el tema y dirán que hay que analizarlo y que no sé qué, y que es una... ¿Quieres decir, Roberto, que lo dejarán en el cajón, que el tema esté ahí tiempo y tiempo, un poco como con el rey de Juan Carlos, ¿no? Algo parecido, porque es lo que me dicen. ¿Por qué razón? Porque si la declaran culpable, el juicio lo van a perder. Lo van a perder porque cualquier juez normal se lo va a quitar. Pero, insisto, como son, no he dicho malos, la palabra no es malos, son unos sectarios a las órdenes de un sátrapa guerra civilista, enemigo de España, que es el señor Sánchez, y entonces simplemente la dejan imputada. Es decir, no la desimputan. De momento ya han hecho una cosa que me parece que la han hecho y si no estarán a punto de hacerla, que lo van a admitir a trámite.
Lo primero que tienen que hacer es admitir a trámite. Si no lo han hecho, estarán a punto de hacerlo. Y una vez que lo admiten a trámite, pues como tú has dicho, que no es exactamente así, pero bueno, gráficamente se puede entender, eso lo meten en un cajón. ¿Y qué pasa entonces? Pues lo que pasa entonces es que esta señorita está imputada de un delito en la fiscalía y que no se sabe qué es lo que ocurre. Y eso a ella le perjudica gravísimamente. ¿Qué tenía que hacer? Bueno, pues insisto, tenía que haber hecho lo que me han dicho que no van a hacer por no hacer sangre. Lo cual, insisto, me parece ser más tiernos que el Día de la Madre. Porque que me digan a mí que la Fiscalía General del Estado no la va a imputar porque es inocente, es que me parece de carcajada. Porque la Fiscalía General del Estado, el que sea inocente, es que se la trae al pairo. Se la trae absolutamente al pairo. Porque si el señor Sánchez dice lo que ha dicho, y la prueba es lo que me acabas de decir, que no lo conocía, que también ha metido el cazo en el asunto la Fiscalía Anticorrupción. Y por lo tanto, esta señorita, primero, y termino, ahora ya termino, primero, tenía que haberse querellado. Todavía estás a tiempo, Isabel, haberte querellado contra dos delincuentes, el señor Casado y el señor Egea, que son dos delincuentes, y el señor Bolaños. Eso es lo primero. Lo segundo, presentarte el próximo día 1 o el día 2, cuando sea de abril, contra Feijóo, porque Feijóo quiere tu cabeza. No seas ingenua, y no te creas los abrazos. Ya ves lo que está haciendo con vos en Castilla-La Mancha. Que estos tíos, los votantes de Roberto, Vox... me tienes que decir... Perdón, pero ya me lo dirás luego si es entre quién te quedas, entre Feijóo o Casado. Pero vamos a escuchar... No, perdona. Feijóo quiere la cabeza de ella. Casado la quería. Y ha cometido delitos penales en su acusación, que es lo que ella debería denunciar. Y debería sentarlo en el banquillo, porque tiene que sentar en el banquillo, Isabel, tienes que sentar en el banquillo a Casado y a Egea y a Bolaños. Y eso no lo digo yo, eso lo dicen algunos de los mejores juristas de España, porque yo no soy jurista y no tengo ni idea del asunto. Y desde luego lo que es obvio es que te tendrías que presentar contra Casado y si no, lo que te había dicho también, hacer lo que hizo Macron. Que espero que has estado en París ayer o anteayer hablando con una persona que se va a presentar precisamente a las presidenciales francesas y espero que hayas comprobado lo que te había dicho de cómo lo hizo Macron, que al final se cargó a la derecha, a la izquierda y a los semipensionistas, que es lo que tendrías que hacer. Bueno, gracias Roberto. José Manuel, tu punto de vista sobre la cuestión. ¿Tengo el mismo tiempo que Roberto? Lo digo para medir, ¿no? El nivel de detalle en el que puedo entrar en la cuestión. No, intentaré ser más breve. Por cierto, Roberto, estos mejores juristas de España no te han explicado que las fiscalías no imputan ni desimputan. Son los jueces los que imputan. Las fiscalías se querellan o no se querellan. Pero bueno, eso supongo que en la siguiente carta que te manden los mejores juristas de España te lo van a explicar. Entrando en la cuestión. Vamos a ver, yo creo que es difícil que se pueda demostrar que ha habido tráfico de influencias, que entiendo que es el delito, el supuesto delito, el presunto delito que aquí se puede estar analizando, lo que parece evidente. Y además creo que si Roberto se quitara la venda ideológica lo vería con absoluta claridad en cualquier otro partido, en cualquier otra persona que no fuera de su espectro político. Pues lo que parece evidente es que el hermano de Isabel Díaz Ayuso no consiguió ese contrato por su capacidad profesional. Eso parece que es una evidencia. La Fiscalía tendrá que valorar si eso se puede demostrar o no, pero creo que a ojos de la ciudadanía, de la opinión pública, eso es una evidencia. Que este señor que se dedicaba al mundo textil de pronto consiga un gran contrato digital a dedo por parte de la Comunidad de Madrid, con la cual no había trabajado en esta materia ni tenía ninguna experiencia en materia sanitaria antes de este momento, pues hombre, es sospechoso, sobre todo cuando tu hermana es la presidenta de la Comunidad de Madrid y sobre todo cuando estás en un contexto donde valía todo y afortunadamente, porque había que conseguir mascarillas, material sanitario al precio que fuera y de la manera que fuera, porque no estábamos jugando la vida como después hemos visto. Dicho lo cual, me parece que es difícil
llegar a demostrar esto que a ojos de cualquiera es evidente, como lo de que Juan Carlos, en fin, que antes parece que los culpabais, ¿no? A Juan Carlos nadie ha dicho que sea inocente. Juan Carlos lo que se ha dicho es o bien que es indemostrable o bien que era inviolable y por lo tanto no se le puede imputar ningún delito, no que no los cometiera. Todo el mundo sabe, todos los españoles sabemos que Juan Carlos ha estado haciendo de las suyas utilizando su puesto en su propio beneficio. Sobre el tema Ayuso y vuelvo. Yo creo que vivimos en un país donde existe la separación de poderes, a pesar de que Roberto crea que vivimos en una dictadura comunista. Vivimos en un país donde existe la separación de poderes, donde la Fiscalía hace su trabajo, donde los jueces hacen el suyo. Por cierto, si alguna vez llegaran a imputar a Ayuso, que repito, yo lo veo difícil, sería porque la imputa un juez, que ha sacado su oposición, ha hecho su carrera y entiendo que actúa desde su independencia, en ese caso y en cualquier otro. Dicho todo esto, me parece que es muy sano y muy saludable que se investigue y creo que nadie se puede oponer a que se investigue. Yo os pongo un ejemplo sobre mi persona. Yo he sido concejal de urbanismo de Madrid, que no es cualquier cosa, me refiero a nivel de relaciones y de influencias y de manejar presupuesto público. He sido concejal 4 años en Madrid, de urbanismo. ¿Qué diríais vosotros, qué diría vuestra audiencia, si mañana sale que un hermano mío ha conseguido un contrato? No vamos a hablar de 2, 3 o 4, no, 1. Ha conseguido un contrato por mediar en la adjudicación de una obra pública que ha adjudicado el área que yo dirigía siendo concejal de urbanismo. ¿Cómo le llamaríais a eso? Porque yo creo que esa es la pregunta que os tenéis que hacer. Esa es la pregunta que se tiene que hacer vuestra audiencia. ¿Cómo le llamaríais a eso? Yo podría decir, uy, no sabía nada, mi hermano se dedicaba a esto de la mediación, no sé, no, yo no sabía nada. Ah, pues sí, le he preguntado y efectivamente estaba en eso, sí. Ay, pues no me dijo nada. Bueno, pues lo habrá conseguido por su capacidad y por lo, en fin, su habilidad comercial. Me parece que no os valdría esa explicación. Estoy convencido que querríais que la Fiscalía lo estudiara y que un juez lo analizara para valorar si se ha podido cometer o no un posible delito. Pues lo único que os pido, y yo creo que es, y es donde yo me mantengo, yo no pienso juzgar a nadie o prejuzgar a nadie, pese a que las evidencias en este caso parezcan bastante claras. Yo, como ciudadano, me alegro y me enorgullezco de vivir en un país donde incluso a la presidenta de la primera región de este país, una figura política de máxima relevancia, se la puede investigar, incluso se la puede sentar en un banquillo para valorar si ha cometido o no un posible delito. Bueno, pero es que vamos a ver, José Manuel, antes de sentarla en un banquillo, habrá que ver si hay materia suficiente como para sentarla. Si aquí estamos presuponiendo unos hechos... Pero Jorge, si lo he dicho, la Fiscalía, que no va a imputar a nadie, a pesar de lo que a Roberto le han contado los juristas, los mejores juristas de España, la Fiscalía tiene que analizar ahora si hay materia para armar una querella. Eso es lo que está haciendo la Fiscalía. Y si hay materia para armar una querella, pues evidentemente la Fiscalía se la trasladará a un juez. En este caso, como Isabel Díaz Ayuso es un cargo público, se tendrá que trasladar al Tribunal Superior de Justicia, ¿vale? Y el Tribunal Superior de Justicia, una sala o un juez, tendrá que analizar si efectivamente esa querella le parece suficiente como para imputar a alguien. Imputar es nada más que investigar. Y posteriormente, si en esa investigación el juez valora que efectivamente se ha podido cometer un posible delito, la encausará, incluso podrá llegar a condenarla. Pero estamos muy lejos de eso, evidentemente. Eso lo digo yo el primero. Bueno, aquí nos está diciendo José Manuel y Roberto, la gente nos está haciendo comentarios. Por ejemplo, nos dice Soledad de la Fuente, ¿y qué dirías tú lo del ministro Illa y del padre del presidente Sánchez? Dice JM que la Fiscalía investigue no significa que esté imputado. De momento no existe procedimiento judicial alguno. Claro. Nos comenta... Sí, un momento, Roberto. Bueno, pues también Ayuso tiene 10 años de experiencia. ¿Cuántos años de experiencia? Bueno, pues preguntan, ¿tienes? El hermano de Ayuso lleva mediando en años ¿Se refiere en el a mí? sector de la sanidad. ¿Se referían a mí en esa pregunta? Pues, vamos, no sé si es a ti o a un comentario de otro espectador anterior. Vale. Lo que sí que se refiere a ti es
que saques unas birras de la nevera. No, oye, de verdad, hago el programa desde aquí, no es por aparentar ni postureo, como se suele decir, es que es la habitación, la cocina es la habitación más alejada del cuarto de las niñas que están durmiendo y que confío en que desde aquí no me oigan menos que si estuviera en mi despacho. Por eso lo hago desde la cocina. ¿Crees que se les podría quedar con algo de que escucharan de Roberto o qué? No, para que no se despierten. No, para que el ruido no les despierte. No, a lo mejor mañana te están repitiendo el mismo mensaje que Roberto y tú dices, ¿aquí qué está pasando? No, estoy con cascos. A Roberto solo le oigo yo. Vale. Bueno. ¿Puedo hablar, querido? Venga, va. Y por supuesto, pero Roberto, breve, porque tenemos que hablar de más temas. Bueno, vamos a ver. Es que la cantidad de mentiras y que nos ha contado aquí nuestro contertulio comunista es que es impresionante. Pero mira, voy a ir por lo gordo. Porque, por ejemplo, la primera dice: estamos orgullosos de vivir en un país que tiene separación de poderes. ¿De dónde has sacado tú que España hay separación de poderes? ¿Tú te has leído la Constitución? Es que es de carcajada, porque tú eres un político y te dedicas a eso. Lo menos que se puede esperar de un político que se dedica a la política es que se haya leído la Constitución. En la Constitución española no está garantizada, no es que no esté garantizada. La Constitución española define una oligarquía de partidos sin separación de poderes. Aquí, el Poder Judicial y el Poder Legislativo están en manos de los partidos políticos. Y tú sabes perfectamente que los jueces los nombran los partidos políticos. Los órganos de gobierno. Y luego después, los órganos de gobierno, Roberto. Es que verdaderamente, el sectarismo que tenéis los comunistas es que es impresionante. Porque es que es una cosa tan evidente que es que no te has leído la Constitución. ¿Pero de qué estás hablando ahora? No hay separación de poderes, por definición. Aparte de la definición de la Constitución, es que cualquier español medianamente informado sabe perfectamente que los jueces del Tribunal Constitucional los nombran los partidos políticos. Pero Roberto, ¿quién está hablando? Te estás perdiendo tú solo. ¿Pero quién está hablando del Tribunal Constitucional? La Fiscalía depende, lo dijo muy claramente, dice: ¿la Fiscalía de quién es? Preguntó a alguien que le decía esto, dice, del Estado. Pues exactamente, y efectivamente es suyo. Entonces, hombre, un poquito de por favor. Luego después te lanzas a toda una serie de juicios de valor que no hay por dónde cogerlos. Dices, las evidencias son bastante claras. La opinión pública dice... Pero ¿tú quién eres para interpretar la opinión pública? ¿Tú qué sabes lo que dice la opinión pública? Bueno, la prueba de lo que dice la opinión pública es los diputados comunistas que hay en el ayuntamiento. Pero bien, esto que ya es... ¿Pero de qué estás hablando? Unos juicios de valor que no hay absolutamente por dónde cogerlos. Y dice... Y estos brillantes juristas, pues sí, querido amigo, estos brillantes juristas, es que te lo podría decir, no lo voy a hacer aquí, pero tampoco es ningún secreto especial. Pero que el tema es bastante obvio. Tú fíjate que lo que estás diciendo, que es que aunque es imposible o prácticamente imposible el que se demuestre nada, es obvio que esta señora es culpable. Pero me da vergüenza. Pero ¿cómo tienes la caradura de poder decir eso? Y luego vas y nos cuentas una novela, de... ¿Tú te escuchas un cargo? ¿Tú escuchas a alguien? Es un cargo muy importante. Y donde has podido... Cuando alguien habla... Y si no lo has hecho... ¿Prestas atención a lo que se dice? ¿Tomas alguna nota? ¿Tú cuando alguien habla, te molestas en escucharle o solamente te escuchas a ti mismo? No. Porque no he dicho nada. No he dicho nada de lo que estás hablando. Mira, he hablado de dos cosas básicamente. Primero, has dicho que en España hay separación de poderes y que estás orgulloso de ello. Sí, eso es una burla indecente a la gente que nos está escuchando. A ver si cualquier persona que tenga dos dedos de frente. Porque España no hay separación de poderes. Si Jorge, primero, porque lo dice la Constitución. Y segundo,
sabemos podemos aclarar de la audiencia todo este mare magnum que estás armando, ¿no? Porque claro, no tus estoy argumentos... armando ningún mare magnum. El que arma el mare magnum eres tú. Que tus Te argumentos estoy son tan diciendo algo débiles, muy sencillo, Roberto, sencillo. mira, En España no débiles, separación de poderes. Roberto, Y no engañes a la gente. Tan débiles que solamente los puedes defender. Todo el mundo. Bueno, así no nos entendemos. Roberto, tus argumentos son tan débiles que solamente los puedes defender tergiversando los argumentos del adversario. Porque sabes perfectamente que si te ajustaras a lo que yo he dicho, no podrías rebatir nada de lo que yo juicios de valor he dicho. Diciendo, no se podrá demostrar, pero esta señora es más mover, alterar lo que yo he dicho para tratar de llevar razón, cuando de verdad, Roberto, lo único que haces es quedar retratado. Mira, fíjate. Es lo que dices. Es lo que dices en tu tweet. Te quedes retratado. Muy bien. Roberto, sí. Es que yo vengo aquí fundamentalmente a retratarte, a retrataros a los tertulianos de la extrema derecha, como bien te defines, a los admiradores de Putin. Yo soy de extrema derecha. Ahora resulta que soy de extrema derecha. A los admiradores de Ayuso. Putin es comunista, yo soy de extrema derecha. No, Putin es comunista. Oye, te quiero decir una cosa. No soy de Vox, ¿eh? Antes de que cortaras. No soy de Vox. Seguramente que Vox te parece blandos. Perdona, militas en un partido comunista, es el partido más sanguinario, responsable de 100 millones de muertos. Como te puedes imaginar, me da exactamente igual de qué partido seas tú. Te definen tus palabras, no te define de qué partido votes. Seguramente Vox te parezca hablando. Pero fíjate, solamente para intentar llevar razón, para intentar trasladarle a la audiencia que lo que dices tiene algún sentido, pues tienes que tergiversar mis palabras. Yo creo que Jorge, afortunadamente, es testigo de que yo en ningún caso he hecho ningún juicio anticipado de la posible culpabilidad o no de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Lo que he dicho es que me alegra que incluso una presidenta de la Comunidad de Madrid pueda ser investigada por otro órgano como es la Fiscalía, incluso que un juez pueda sentarla en un banquillo y llegar a condenarla. Vamos a ver, rebobinar, pero ¿cómo tienes tanta caradura? ¿Quieres rebobinar? Y lo tengo apuntado aquí. Las evidencias parecen bastante claras. Eso es lo que has dicho. Claro, las evidencias. Y tú no estás imputando a nadie. Dices, las evidencias de que ha habido trato de favor de cualquiera, a ojos de cualquiera, esta claro que son bastante claras. Roberto, como te he explicado, la cara es que no has dicho lo que has dicho. El debate. Es imposible poder escuchar lo que estáis hablando los dos. A ver, bueno, José Manuel, termina rápido, por favor, tú y cambiamos, Roberto, tenemos que cambiar de tema, porque si no, estamos entrapados con esto y la gente nos está pidiendo que hablemos de otros temas también. Jorge. ¿Qué? Pero de verdad, si nos ajustamos al turno que tú des con un equilibrio de tiempos, yo no interrumpo en absoluto, pero claro, sí. Sí, solamente, claro que hay separación de poderes en España, o alguien cuestiona la independencia. Roberto, no te aproveches que tiene mala conexión. A la hora de dictar una sentencia, porque si se cuestiona la independencia de se cuestiona la independencia de un juez a la hora de dictar una sentencia en este país, tenemos un problema. No estaríamos en un Estado democrático, estaríamos en otra cosa, que entiendo que es en lo que cree que Roberto que estamos. Yo creo que estamos en un Estado democrático y que cualquier juez actúe de su independencia. Otra cosa es la elección del órgano de los jueces, que Roberto necesita mezclar con la propia judicatura para vender la imagen de que no hay separación de poderes. Claro que la elección del órgano de gobierno de los jueces la elige el Parlamento o la elige un acuerdo parlamentario. Y a mí me parece que eso debería corregirse, pero eso no elimina la independencia judicial, que el órgano de los jueces, que el órgano político de los jueces lo elija el Parlamento. Segunda cuestión. He hablado yo del Tribunal Constitucional, Roberto. ¿El Tribunal Constitucional va a juzgar a la presidenta de la Comunidad de Madrid? Evidentemente no. ¿Qué tiene que ver el Tribunal Constitucional con lo que estamos hablando aquí? Que en todo caso sería el Tribunal Superior de Justicia de Madrid o el Supremo, si el caso se elevara a tal tribunal. Los jueces del Supremo los eligen los políticos. Los jueces del TSJ de Madrid los eligen los políticos. Manuel. Los jueces del TSJ de Madrid no son independientes, porque si tú estás defendiendo eso, lo que estás defendiendo es que vivimos en una dictadura encubierta. Pero ojo, no una dictadura del
gobierno socialcomunista que tanto te preocupa. Una dictadura desde el mismo origen de constitución de este modelo de gobierno o de Estado en el que vivimos. Entonces, ¿de qué estás hablando, Roberto? ¿En qué mundo crees que vives? Yo creo que vivo... De que aquí, perdona, me dejes contestarte para que no digas que mezclo, que tergiverso tus palabras. ¿Me dejas contestarte? Afortunadamente. Perdón, has hecho una afirmación. Has dicho, sí, por supuesto. Has dicho, ¿en qué mundo te crees que vivimos? En la Constitución está perfectamente definida que España es una oligarquía de partidos sin separación de poderes, te lo repito. Y si tú le quieres dar vueltas a eso, pues haz lo que te dé la gana, pero... Te equivocas. Pero no digas que no tergiverso tu palabra. Te dice, es que desde el principio... Coño, claro que desde el principio. Claro que desde el principio, desde la Constitución. La Constitución dice que los partidos canalizan... Mira, decía Camilo José Cela que la Constitución dice que los partidos canalizan la acción política, con lo cual yo tampoco estoy absolutamente de acuerdo, porque creo que la acción política no la tienen que canalizar solamente los partidos políticos, pero eso no indica ni que esto sea una oligarquía de partidos, ni que vivamos en un Estado predemocrático. Que la Constitución diga que la acción política la canaliza los partidos políticos. Manuel, fíjate que yo soy crítico con partidos. Es que me acusas de no escuchar y tú no me escuchas. Te digo que vivimos en una oligarquía de partidos sin separación de poderes. Y no te lo repito más veces, porque con eso... pero que eso es tu mantra, pero que eso no es la realidad, Roberto. No es mi opinión, es lo que dice la Constitución. Y lo que dice la Constitución es lo que yo te he dicho. Deberías haberte leído. No, bueno, pero ya quedas cambiamos de tema. Porque... Jorge, ya que le gusta tanto dar lecciones, lo que dice la Constitución es precisamente lo que yo te he dicho. Así que deja de dar lecciones, Roberto. Deja de dar lecciones y si quieres, cita literalmente el artículo del que estás hablando. Deja de dar lecciones. ¿De qué has leído? ¿Qué has leído? Pero si no has leído nada. Si lo que te vemos aquí es que lo único que hablas es de mantras. Ni fuentes, ni citas objetivas, ni absolutamente nada más que tus mantras y tus fantasmas. Lo que sacas a relucir aquí. José Manuel, de todas maneras te voy a decir una cosa. Hay que recordarás que el año pasado quien decía precisamente que en España no había una normalidad democrática era Pablo Iglesias, que lo dijo hasta en 2 ocasiones. En eso coincidía con Roberto y creo que es un error decir eso por parte de Pablo Iglesias, porque también vive un poco en esa lógica en la que vive el izquierdismo, a pesar de que Roberto crea que yo soy comunista. En fin, yo soy un socialdemócrata moderado, la verdad, sea dicha, pero bueno, hay cierta izquierda, sobre todo cierto izquierdismo, cierta izquierda dura, izquierda extrema, como la queramos llamar, que vive también en ese mantra de que este es un régimen predemocrático, donde no existe separación de poderes, donde estamos controlados por oligarquías, que es exactamente la misma lógica que aplica Roberto. Ahí Roberto y Pablo Iglesias se darían la mano, coinciden en el discurso. Bueno, cambiamos de tema. Hoy ha habido sesión de control en el Congreso y, bueno, hoy ha habido momentos estelares, momentos en los que desde Vox le han recordado, bueno, pues a este gobierno, sobre todo a la ministra de Desempleo. Bueno, pues, ¿cuál es la situación? Vamos a ver ese vídeo de Macarena Olona, el primer vídeo de Macarena Olona, donde le leía la cartilla a Yolanda Díaz. Con la venia, señora presidenta. Ministra, buenos días. ¿Está utilizando a los sindicatos de clase como plataformas suyas personales? Señora vicepresidenta segunda del Gobierno. Señoría, usted cree que me ofende a mí y no me ofende a mí. Ofende a los sindicatos de nuestro país y a los trabajadores a quienes representan. A pesar de su bajo nivel, no voy a rebajarme al mismo. Señora Olona. Querida ministra, refléjese en el espejo de los 10 datos que voy a darle. 443 los metros cuadrados de la vivienda oficial que usted ocupa como ministra, la de mayor tamaño de los 22 ministerios, por cierto, que para eso es usted una buena comunista. 0 los euros que usted paga al mes por el servicio, el agua, la luz, el gas, la calefacción de sus 443 metros cuadrados de vivienda oficial. 700 el récord histórico de la factura de la luz que ayer pagamos el resto de los españoles, 700 euros el megavatio hora.
Justo hace un año el precio de la luz estaba a 49 euros y ya era caro. 2, el precio de la gasolina, 2 euros el litro. 24, los meses que las oficinas del SEPE, el antiguo INEM, que dependen de usted, llevan cerradas al público si no es con cita previa, que es un auténtico milagro poder consumir. 927.500 los desempleados de larga duración en España en la actualidad, 300.000 más que antes de la pandemia. Solamente en España tenemos más desempleados de larga duración que 17 países de la Unión Europea juntos. 3.111.684, el número total de desempleados en España en la actualidad. La mayor tasa de desempleo de la eurozona, de la OCDE y de la Unión Europea, un 13%. España, 17, los millones de euros que en el día de ayer, mientras los españoles pagábamos a 700 euros, menos usted, el precio de la luz, concedió el Consejo de Ministros a los sindicatos. 87, los millones de euros que UGT y comisiones obreras, los sindicatos de clase, han percibido en la última década. Un 57 más desde que usted es ministra. 2012, el último año en que en España se ha celebrado una huelga general, que en realidad fueron 2 en dicho años. En marzo, para protestar contra la reforma laboral aprobada por el Gobierno Popular, y en noviembre, contra las medidas de reducción del déficit público. Y con estos datos, que son los suyos, Lady Paro, ministra comunista, tenemos a los sindicatos de clase que se han convertido en auténticas plataformas suyas personales. 9 años sin movilizaciones sociales en Francia solamente en los 2 últimos años. 12 huelgas generales. Les anunciamos, como lo hizo ayer mi presidente Santiago Abascal, que el próximo 19 de marzo va a ser Vox, junto con Solidaridad, quien saque a los españoles a la calle. Ahí hemos visto a Macarena Olona, bueno, pues que con una lluvia de datos, Roberto y José Manuel, por cierto, quiero desde aquí mandar un caluroso afecto a la señora Olona y a toda su familia, bueno, pues por el fallecimiento en las últimas horas de su padre. Y dicho esto, Roberto, sabes que Vox está preparando una movilización en las próximas semanas, bueno, pues de lo que es contra todo este tema de sindicatos de clase, que es lo que estaba sacando en su pregunta, en su intervención, Macarena Olona. Bueno, le ha dado un repasito, ¿no?, a la ministra de Desempleo. Bueno, primero, no conozco a la señora Olona, pero me uno al pésame por la muerte de su padre. Verdaderamente es una parlamentaria extraordinariamente brillante, y creo que en Andalucía tiene el señor presidente de la Junta de Andalucía, que por algo lo va a retrasar hasta el último segundo, tiene un problema. Dicho esto, planteando un poco por encima de lo que ella ha comentado, porque tú habías dicho antes o te he entendido yo, si me equivoco me lo dices y lo corrijo, de que Sánchez, bueno, pues decía que le echaba la culpa a... Tenemos ese vídeo lo vamos a ver a continuación, pero vamos, de lo de Macarena. Bueno, pues yo simplemente añado, porque la señora Olona se ha quedado corta en algunas cosas que son mucho más importantes, que es el empobrecimiento de las familias españolas y el empobrecimiento de España en estos últimos 2 años. Las familias españolas se han empobrecido 4 veces más que la media de la Unión Europea y 3 veces más que la media de la OCDE. La OCDE ha dicho por escrito que España ha realizado la política económica peor de Occidente. Eso por un lado. Por otro lado, nos ha dicho la señora Olona que dentro de este empobrecimiento generalizado de España hay 7 países que han sido siempre más pobres que España en el último, bueno, desde que son países. Estoy hablando de Chipre, estoy hablando de Lituania, estoy hablando de la República Checa, estoy hablando de Estonia, etcétera, que nos han superado en renta per cápita. Eso ya es un índice de lo que está ocurriendo. Y a la señora Olona
no digo que se la haya olvidado, sino que no venía a cuento tampoco probablemente en esto, pero sí viene a cuento en lo que está ocurriendo aquí, nos han endeudado en estos 2 últimos años en 230.000 millones de euros, que no sé en qué narices se lo han gastado. Y mira, como a lo mejor no tengo luego ocasión de hablar, quiero decir una cosa que verdaderamente me escandaliza y me parece pavorosa. Es que a una señora que es una analfabeta funcional, me estoy refiriendo a Irene Montero, le han dado 20.000 millones de euros, señoras y señores, por si no lo saben ustedes, 20.000 millones de euros para que financie políticas feministas y políticas de género. 20.000 millones de euros. Eso, señoras y señores, es el doble del presupuesto de defensa de España. El doble del presupuesto de defensa de España. ¿Cómo es posible que en un país que tiene 1/3 de la población viviendo por debajo del umbral de la pobreza, que el 50% de las familias no llega a fin de mes, a esta señora, que es una ignorante total y absoluta, no hay más que escucharla cuando habla, le hayan asignado 20.000 millones de euros, 20.000 millones, no 2.000, no 200, 20.000 millones de euros para políticas feministas, para financiar políticas feministas. Me parece un escándalo de tal calibre que cualquier otra cosa y un insulto al empobrecimiento y al hambre de millones de españoles que me parece escandaloso. Bien, ahí queda dicho. José Manuel, de la intervención de Yolanda Díaz y Macarena Olona. José Manuel, ¿me escuchas? Pues me temo, sí. Pues me temo que no voy a coincidir con, con vosotros, en concreto con Roberto, ¿no? Yo creo que Yolanda ha hecho bien en no entrar en algo que, en fin, se sale de lo que creo que es la propia, lo que se suele llamar, ¿no? Cortesía parlamentaria. Preguntarle si los sindicatos o su partido, etcétera. Hace poco escuchaba en un debate de esto, no sé si era también con Roberto, otro tertuliano que... no, era Alvise, ahora que he hecho memoria, que decían que la patronal y los órganos de representación de los autónomos también estaban vendidos a Yolanda, ¿no? Pues, en fin, yo creo que forma parte un poco del chascarrillo y de la rabieta que tiene la derecha y la extrema derecha con los éxitos de gestión de la ministra indiscutibles ante el conjunto de la sociedad y de la opinión pública, por mucho que a Roberto le moleste. Y, claro, no saben por dónde atacarla. Porque la realidad es que por mucho que la llamen Lady Paro he oído, ¿no? Ministra del Desempleo, la realidad es que los datos de empleo que tenemos son los mismos que había antes de la crisis, ¿no? Con la diferencia de que si nos comparamos con la crisis anterior, donde las políticas de austeridad impuestas por Bruselas y aplicadas con gusto por el gobierno de Mariano Rajoy y de Montoro, que también supongo que Roberto lo considerará medio comunista, como dijo un día Esperanza Aguirre, que era un Montoro, ¿no? Ese es un poco socialista. Pues aquellas políticas de austeridad nos llevaron a una crisis que duró 10 años, a un empobrecimiento, ese sí, de las familias, a una media de 12.000, lo he dicho bien, desahucios anuales. Y sin embargo, las políticas que ha hecho este gobierno, y en particular el Ministerio de Trabajo, lo que han permitido es salvar empresas y salvar empleos. Y esos 230.000 millones que decía Roberto, que han sido casi 300.000, bien empleados están en pagar esos ERTEs, que por cierto, los empresarios han estado reclamando durante toda la pandemia, y con razón. Porque esos ERTEs han permitido salvar el tejido empresarial. No es lo mismo una empresa que tenga que suspender temporalmente su actividad, pudiendo cubrir el Estado la mayor parte, creo que el 75% del sueldo de sus trabajadores, y por tanto suspender la actividad y reanudarla en el momento en el que la pandemia se fue retirando o las medidas fueron siendo cada vez más eficaces para combatirla, que si se hubiera dejado caer esas empresas, esos empleos, hoy tendríamos una situación de verdadera precariedad. Los datos, si hablamos en términos macroeconómicos, que eso a la gente le suele aburrir, pero bueno, como Roberto lo decía, pues algo hay que contestar, ¿no? Los datos macroeconómicos de España son muy parecidos a los previos a la crisis, quitando la deuda y el déficit derivado fundamentalmente, como hemos dicho, del pago de los ERTEs. ¿Perdona? Y la inflación no tiene nada que ver. Aquí tenemos una inflación de 2 dígitos.
Bueno, sí, pero la inflación, y lo hemos hablado muchas veces en este programa, la inflación está vinculada fundamentalmente al tema de las materias, de los combustibles, la crisis de materias primas, los problemas que ha habido en el comercio mundial, y todo esto que tiene que ver con conflictos, pues no hace más que agravar esa situación, ¿no? Y por cierto, cuando hablamos de la inflación en el mercado eléctrico, ¿por qué las eléctricas hacen y deshacen a su antojo y tenemos los precios de la electricidad que tenemos? Creo que no es responsabilidad de este gobierno. Que yo le exigiría que actuara con mucha mayor contundencia y que regulara los precios de la electricidad, como ahora ya parece que se está planteando en Bruselas. Pero la realidad es que el mercado eléctrico lo han estado regulando las propias empresas, comprando, entendedme entre comillas, a través de las puertas giratorias, influencia política. Es decir, ¿cuántos ministros de Economía, cuántos ministros que han tenido capacidad de legislar en materia de política energética han acabado después por esa puerta giratoria en los consejos de administración de las grandes eléctricas? Claro, toda esa legislación, ¿para qué era? Para favorecer para maximizar sus beneficios. Pero es que empezamos por Aznar, por Felipe González, seguimos por Elena Salgado, y ahí no ha habido distinción entre el Partido Socialista y el Partido Popular, ¿no? Por tanto, si queremos hacer un análisis, a mí me parece muy bien que lo hagamos, pero vayamos a los datos y vayamos a las fuentes, no hacer el brochazo gordo de que este gobierno que se ha encontrado con una pandemia mundial, con el volcán, con ahora una guerra en suelo europeo que desde luego genera todo tipo de incertidumbres, con una crisis en el comercio mundial. José Manuel, lo que no puede ser es que todas las, es decir, la gestión nefasta siempre sea responsabilidad de los demás y algún mínimo acierto, sin embargo, sí que te quieras colgar la medalla, que es lo que hace Sánchez y su entorno, que por cierto, no sé si os habéis enterado que ahora, es decir, el narcisismo del presidente de gobierno ya no conoce límites. Hoy hemos sabido, y después Carles Enrique hablará de eso, que va a rodar su propia miniserie, donde él va a ser el protagonista, Roberto. Bueno, mira, le contesto a José Manuel con cifras. Bueno, Montoro no es socialista, Montoro fue alumno mío. Montoro es algo mucho peor que eso, ¿eh? Porque Montoro un mal español. No es que sea un mal español, es que cometió. No te iba a decir eso, te iba a decir una cosa, Roberto, que te gustaba saber. Para que la emplees, que no lo conozco. Eso lo diré después. Mira, el Partido Popular siempre ha presumido de que ellos saben gestionar la economía mejor que nadie. Bien. Pues mi exalumno Montoro, y digo mi exalumno Montoro porque era el ministro de Hacienda, aunque no era solo el culpable, había otro que además tiene un puestazo cojonudo en el BCE. Ese sí que ha salido bien parado. Bien, el Partido Popular a lo largo de 7 años de gobierno... Eso coincido. Toma nota, José Manuel, que esto te interesa. Mira, subió el PIB, subió en 130.000 millones, en 130.000 millones. Bien, y dicen, bueno, nosotros somos la pera. Bien. Nos endeudaron en 420.000 millones. Es decir, el Partido Popular, a lo largo de 7 años, endeudó a España y a los españoles en 290.000 millones de euros. Y hacen una política económica cojonuda. Mi exalumno Montoro hacía una política económica cojonuda. Hizo la mayor subida de impuestos de la historia de España. Ni siquiera vosotros lo habéis subido tanto como lo que subieron Montoro y Rajoy después de jurar que lo bajarían. En el tema del empleo, y este cálculo no lo he hecho ahora, pero sí voy a hacerlo hecho precisamente para ese otro periodo. Es verdad que había más empleo al final del periodo de los 7 años del PP, cuando Rajoy salió huyendo como una rata del Parlamento en vez de plantarle cara y disolver y convocar elecciones y preguntarle al pueblo español. Le dejó el sillón vacío para que lo ocupara el sátrapa guerra civilista de la Moncloa. Bien, es verdad que hay más empleo. Si lo miras en números, José Manuel, verás que hay más empleo. 600.000. Perdona, pero es que no es así, porque si la cifra que de verdad cuenta, señoras y señores, es el número de horas trabajadas. Y si usted compara el número de horas trabajadas cuando Rajoy y Montoro toman el poder, bueno, lo toma Rajoy, bien, y el número de horas trabajadas cuando se van, cuando salen corriendo, pues verán que es menor. Es decir, que ha disminuido el número de horas trabajadas. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho el PP
para crear más puestos de trabajo. Repartir menos horas de trabajo entre más gente. Bien, eso lo ha hecho. Y luego ya lo que estabas diciendo, así como sonriéndote y tal y cual, Montoro y Rajoy y Montoro cometieron, en el caso de Cataluña, del 1O, cometieron un delito de alta traición. ¿Por qué digo eso? Pues muy sencillo, porque ellos mismos lo reconocieron en sede judicial. Ellos financiaron el golpe de Estado de Cataluña. No controlaron, como era su obligación, el río de dinero que estaba recibiendo la Generalitat. Montoro dijo que controlaba hasta el último céntimo, pero luego, en sede judicial, cuando el 1O dijo que no lo controlaban. Lo que no entiendo es por qué los señores magistrados, que hicieron un juicio verdaderamente magistral desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista garantista de los acusados, luego después se bajaron los pantalones y lo que no entiendo, y dijeron que no había sucedido lo que ellos habían demostrado que había sucedido. Y lo que no entiendo, insisto, es por qué no salieron esposados el señor Rajoy y el señor Montoro por alta traición. Dicho esto, luego, perdona, dice, es que se ha gastado en los seres. No, hombre, no, Juan Manuel, no, se ha gastado en los seres. Es que han enchufado, han metido 210.000 empleados públicos, de los cuales 190.000 a dedo. 190.000 empleados públicos a dedo. Entonces, los ERTE son una parte. Y otra parte, que los ERTE se acaban. Pero es que estos 190.000 indocumentados que han entrado a dedo, es un gasto estructural. Porque esto se queda para siempre. No, son cifras que te puedo dar simplemente por aclarar el tema y para que veas que no trato de defender a lo que hicieron los otros y mucho menos trato de defender a los la gestión de Rajoy, que mucho me temo que ahora el señor de Galicia, que le van a nombrar por aclamación, ha dicho que no quiere chiquilicuatres, sino gente preparada. Y la gente preparada, por lo que hasta ahora se ha visto, es la gente de la época de Rajoy, que cogieron un país, que gente preparada en tirar por la borda un capital increíble. Porque estos tíos recibieron de los votantes españoles, que tanto te gustan, José Manuel, de los votantes españoles recibieron la mayor mayoría absoluta que ha habido desde la transición. En el Estado, en las autonomías, en los ayuntamientos, y la tiraron por la borda. La tiraron literalmente por la borda, que luego pasó lo que pasó. Y bueno, te podría dar más cifras, pero tampoco es cuestión de aburrir al personal, pero no digas que los 200 y pico mil o 300.000 millones es por los ERTE. No, por los ERTE y por esto y por el despilfarro gigantesco que ha habido. ¿Cuánta gente? Roberto, no nos queda a casi tiempo. No, me callo ya no hablo. No, que quedan apenas 10 minutos y quiero ver el último vídeo, bueno, los dos últimos vídeos que tenemos del Congreso, que es cuando Cuca Gamarra, la portavoz del Partido Popular, se ha dirigido al presidente Sánchez. Vamos a ver ese vídeo. Presidenta, señor Sánchez, hace ya demasiado tiempo que los problemas de los españoles han dejado de ser sus problemas. Antes de que Putin invadiera Ucrania, la inflación ya estaba por encima del 7% y el precio de la luz, del gas y del combustible marcaban un récord tras otro. Hoy los autónomos pagan más cuotas y usted lo que les plantea es reducirles las prestaciones. Las familias ven como la cesta de la compra está más vacía y es más cara. A los agricultores les cuesta más producir y obtienen menos por sus productos. Vista la falta de soluciones por su Gobierno, ¿cuáles son las perspectivas para salvar esta situación tan crítica? Y esta es la contestación de Pedro Sánchez. Yo creo que si vemos la evolución del precio del gas y, por tanto, de la energía durante este último año, podemos constatar que Putin llevaba más de unos meses preparando la guerra en Ucrania. Esto es así, señorías. Yo sé que para ustedes todo es culpa de Sánchez, pero es así, señorías. En todo caso, es evidente, señorías, que esta guerra va a tener que sacar lo mejor de nosotros mismos. Y también se lo pido al Grupo Parlamentario Popular. Saquemos lo mejor de nosotros mismos. ¿España dónde está, señorías? Está, en primer lugar,
construyendo esa unidad necesaria en Europa, en la OTAN y también en Naciones Unidas, con esa votación en la Asamblea General de Naciones Unidas que demostró que Putin está solo y que la comunidad internacional está más unida que nunca con Ucrania. En segundo lugar, trabajando desde el punto de vista europeo en la respuesta económica y también en la defensa de nuestra industria para que ni nuestras empresas, ni nuestros ciudadanos, ni tampoco nuestras industrias sean rehenes de ese chantaje energético al cual está sometiendo o tratando de someter Putin, por ser más precisos, a Europa. Y finalmente, como tuve ocasión la semana pasada ante sus señorías, esbocé lo que representa un plan nacional de respuesta contra las consecuencias económicas de la guerra, que dije además dos características importantes. Primero, que iba a ser un plan abierto, estoy esperando sus propuestas, señoría, y también un plan dinámico, porque queremos saber exactamente cuál es la dimensión y el impacto que va a tener esta guerra en, lógicamente, la economía española y la economía europea. En todo caso, creo que es importante decir la verdad a los ciudadanos, señorías, no tratar de confundir a los ciudadanos. La inflación, los precios de la energía son única responsabilidad de Putin y de su guerra ilegal en Ucrania. Sí, señorías, es verdad, es la verdad, señorías. Y finalmente. Silencio, por favor. Bueno, lo raro es que no haya dicho que la culpa fuera de Franco, José Manuel. José Manuel. Se ha quedado José Manuel en el sitio. ¿Nos escuchas? Bueno, a ver, Roberto, decía eso, sí, ¿no? ¿Ahora? ¿Ahora? Sí. ¿Ahora? A ver, ahora. Sí, yo os oigo bien, ¿eh? Hay un cierto retardo. Actualiza la sesión, entra y vuelve, o sea, sale y vuelve a entrar porque parece que hay algún problema de retardo. Vale. Bueno, mientras tanto, Roberto. Sí, bueno, sí, siento que no me oiga José Manuel, pero vamos a ver. Mira, dice el historiador norteamericano Stanley Payne que la verdad en España es todo lo contrario a lo que dice el señor Sánchez. Que el señor Sánchez hable de verdad y de decir la verdad es que es un auténtico insulto a los españoles. Yo, que el tema lo conozco y lo sigo muy de cerca, el petróleo y el gas están subiendo por un problema de oferta y demanda que nada tienen que ver con Rusia. Que por otro lado, Rusia no ha dejado de enviar ni un solo metro cúbico de gas a Europa. Tan es así que los 4 gasoductos que tiene Rusia, uno, el Nord Stream 1, que es el más grande, otro a través de Polonia, otro a través de Bielorrusia y otro a través de Ucrania, sorpréndanse ustedes, están funcionando los 4. Que funcionen los 3 es normal, pero que funcione el que está atravesando Ucrania, yo sinceramente no lo entiendo, pero es así. Es decir, no ha habido ni un recorte de un metro cúbico de gas por parte de Rusia. Así que si el señor Sánchez, que además dicen que es economista, no lo sé, sabe la ley fundamental de la oferta y la demanda, por lo tanto, para que suban los precios se tiene que incrementar la demanda o restringir la oferta. La guerra de Rusia hasta ahora no ha restringido la demanda. El petróleo se sigue consumiendo exactamente igual. Europa ya le ha dicho a Estados Unidos que va a seguir consumiendo petróleo ruso y siguen consumiendo petróleo ruso. Ayer llegó a Bilbao un metanero ruso de bandera rusa con gas licuado para España. Es decir, no ha habido, la guerra de Ucrania ha producido y va a producir con toda seguridad muchas desgracias, muchas muertes, mucho dolor, etcétera. Pero no ha restringido ni un metro cúbico, ni el gas, ni el petróleo. Por lo tanto, que los precios del gas y el petróleo se hayan ido a las nubes, no tiene nada que ver con la guerra, porque es una cuestión de expectativas y en eso sí puede haber influido. Pero en lo que se refiere a la oferta de petróleo y a la oferta de gas, la guerra con Ucrania no ha reducido ni un solo metro cúbico dicha oferta. Ni un solo metro cúbico. Ítem más, el Nord Stream 2, que está ya preparado y podría duplicar
para una serie de países europeos la cantidad de gas que recibieran de Rusia está parado porque ha querido Alemania. Porque Alemania no le ha dado los permisos para funcionar. Podría estar funcionando desde hace aproximadamente un par de meses y estaría a pleno rendimiento. Por lo tanto, la guerra de Ucrania, repito, no ha reducido ni un solo metro cúbico, ni una sola tonelada la oferta de petróleo mundial. La oferta de petróleo mundial está donde está, la demanda está creciendo y hay un desajuste de la oferta y la demanda que no tiene nada que ver con la guerra con Rusia. Eso es una falsedad de una persona que no dice más que mentiras. Bueno, José Manuel, ¿la culpa es de Putin? ¿Tú también utilizas el truco de Putin para justificar lo que hace Sánchez, los problemas actuales de la economía española? Yo creo, bueno, primero, como os aclaro siempre, yo no vengo aquí a defender ni a Pedro Sánchez ni al Partido Socialista, ni soy del Partido Socialista, ni siquiera probablemente mi opción política a la hora de votar un presidente del gobierno fuera Pedro Sánchez, ¿no? Pero bueno, dicho lo cual, sí que creo... Bueno, has dicho que eras socialdemócrata. Sí, ser socialdemócrata hoy no significa votar al Partido Socialista. El Partido Socialista es más social liberal que otra cosa, Más allá de los mantras ideológicos que se puedan tener en determinados lugares, el Partido Socialista es un partido social liberal, que ni siquiera se atreve, por ejemplo, a regular los precios del mercado de la vivienda, cosa que yo creo que debería plantearse, como se ha planteado en Alemania, en Francia, en Portugal, etcétera. Pero bueno, no vamos a entrar en ese debate. O los precios de la energía ahora, como se está planteando ya desde Bruselas. Pero, oye, ya nos podíamos haber adelantado a eso. Dicho todo esto, yo creo que aparte de esa ley elemental de la economía que no funciona, Roberto como catedrático de economía supongo que esto se lo sabrá mucho mejor, pero la ley de la oferta y la demanda es una ley maniquea que solamente sirve en los mercados perfectos, como bien sabe Roberto, donde no existen los monopolios o los oligopolios, ¿no? O la incertidumbre. Allí donde existe un monopolio, un oligopolio o la incertidumbre o las expectativas, como señalaba Roberto, la ley de la oferta y de la demanda es claramente insuficiente para explicar nada, ningún fenómeno que afecte a un mercado, ¿no? Como es en este caso el mercado de la energía. El conflicto, sin duda, no favorece y de hecho la prueba, yo creo, por lo que estamos leyendo últimamente, ¿no? Que China parece que cada vez está más interesada en mediar, en buscar una solución dialogada entre Rusia, con la que evidentemente no quiere romper porque entiende que es su aliado geoestratégico, pero tampoco le interesa el conflicto, porque el conflicto genera problemas en un mercado global y China es el principal actor de ese mercado global. Por tanto, claro que influyen los conflictos, claro que influye la incertidumbre a la hora de, por ejemplo, los precios de las materias primas. Dicho lo cual, no se puede explicar todo con eso, ni mucho menos, y creo además que el presidente del gobierno en este caso se equivoca, fijaos, y se equivoca porque a la población no hay que tratarlo como menores de edad. Creo que hay que explicar con claridad lo que pasa y lo que ha pasado, como yo trataba antes de explicaros con todo lo que ha pasado con la regulación de las eléctricas y las puertas giratorias que han llevado a que quienes regularon en favor de esas eléctricas ahora estén cobrando como consejeros en su consejo de administración. Pero creo que tratar a la población como menores de edad, echando de toda la culpa a Putin, pues evidentemente es un error y además me parece que es un ejercicio de maniqueísmo político que desde luego yo no comparto. Bueno, nos quedamos sin tiempo, Roberto, José Manuel. En fin, creo que el debate vamos a continuarlo en los próximos programas porque va a dar mucho que hablar. Muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Roberto y José Manuel. Gracias a los dos. Tenemos doble mérito que hay un partido importante y nos lo estamos perdiendo. No, está ganando no me interesa el fútbol. No me interesa. 3-1 gana el Real Madrid ahora. Venga, buenas noches. 3-1. Oye, buenas noches. Venga, buenas noches a los dos. Y nada, nos vamos a despedir además al que estábamos hablando de Putin, hablar de Ucrania con un vídeo de una violinista. Ella, pues es una artista venida de Kharkov, esa segunda ciudad más grande de Ucrania, que ha sido asediada, golpeada por las tropas rusas de Putin en las últimas semanas y desde su a ver si tenemos por aquí el vídeo. Sí, está por ahí el vídeo. Desde su refugio en Kharkov trata, de amenizar con su
toque de violín pues a la gente que la acompaña en el refugio, y como hay una ventanita que se asoma a la calle, bueno, pues a la gente que pueda ver ahí fuera, y mientras no suenan las bombas, pues los vecinos los ciudadanos puedan escucharla. Por mi parte nada más, amigos, nos despedimos con este vídeo de la violinista de Kharkov. Que seáis muy felices a pesar del gobierno. Buenas noches. Tampoco